Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenidos a este canal. Es un gusto volver a saludarles. El día de hoy comentaremos acerca de algunas preguntas sobre la arqueología bíblica, iniciando por mencionar lo que afirma el famoso arqueólogo Nelson Gray. Efectivamente, ningún descubrimiento arqueológico ha negado jamás una sola referencia bíblica. Muchísimos son los hallazgos arqueológicos que confirman declaraciones históricas de la Biblia con detalle exacto. Pero es importante mencionar que la manera de entender depende de la cosmovisión de quien interpreta. De ahí que no todas las interpretaciones de la evidencia favorecerán al cristianismo. Con base a muchas pruebas podemos aseverar que la arqueología confirma la historia del Antiguo Testamento en cuanto a la creación. Se han hecho recientes descubrimientos de los relatos de la creación en un lugar llamado Ebla, con una biblioteca que tiene más de 17,000 tabletas de barro, en donde específicamente la tableta de la creación es asombrosamente parecida al Génesis, pues habla de un ser que creó los cielos, la luna, las estrellas y la tierra. La gente de Ebla hasta creía en la creación de ex nihilo, que significa a partir de la nada, demostrando con esto que la Biblia es la que contiene la versión antigua de la historia que transmite los hechos sin la corrupción de las versiones mitológicas. Si usted se pregunta, ¿fue el diluvio un acontecimiento real? El diluvio es contado por los griegos, los indios, los chinos, los aztecas, los algonquinos, los hawaianos y otras culturas. Pero solo en Génesis se nos da un relato completo del suceso, como el año del diluvio, detalles físicos de la embarcación, hasta fechas para toda la cronología relativa a la vida de Noé. Algunos apoyan la idea de un diluvio severo, pero limitado, aunque la evidencia geológica apoya el diluvio global. Se han hallado partes de esqueletos de animales recientes en profundas fisuras o hendiduras geológicas en varias partes del mundo, siendo el diluvio la mejor explicación de estos hallazgos. Con referente al cuestionamiento, ¿existió en realidad la Torre de Babel? La literatura sumeria alude a la existencia de una época con un solo lenguaje. Hay un panel que muestra a Ur-Nammu, rey de Ur, con un canasto de mezcla, para empezar la construcción de la gran torre. Se desenterró una tableta de barro que afirma que el levantamiento de la torre ofendió a los dioses, de modo que echaron abajo lo construido por los hombres. Los esparcieron por todas partes e hicieron extraños sus idiomas. Todo esto tiene un gran parecido al relato bíblico en Génesis capítulo 11. Otro evento que se considera ficticio es la destrucción de Sodoma y de Gomorra, hasta que se localizaron evidencias de una gran quemazón en la cumbre del Jebel, Usdum, que es el monte de Sodoma. También, en cuanto a la mención de Saúl como primer rey de Israel, se realizaron excavaciones en su fortaleza de Gaba, donde se encontraron hondas, que eran las armas de aquel momento, teniendo relación con la victoria de David sobre Goliat y la existencia de 700 honderos expertos en Israel, que podían tirar una piedra a un cabello sin fallar, según lo que describe el libro de Jueces capítulo 20 y su versículo 16. Otro tema de investigación arqueológica es el templo del rey Salomón, la única pieza de evidencia del templo mismo. Es un pequeño ornamento en forma de granada que está sobre la punta de una vara y que lleva la inscripción perteneciente
al templo de Yahvé. Esta reliquia fue vista por primera vez en la época nuestra, en una tienda de Jerusalén en 1979, verificada en 1984 y adquirida por el Museo de Jerusalén en 1988. La excavación en Géser se topó con una gruesa capa de ceniza cubriendo la mayor parte del recinto. Al cernir las cenizas se hallaron piezas de artefactos hebreos, egipcios y palestinos, lo que intrigó a los investigadores que 3 culturas estuvieron ahí al mismo tiempo, hasta que se dieron cuenta que la Biblia les decía exactamente lo que habían encontrado. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Géser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer del rey Salomón, según Primera de Reyes, capítulo 9 y su versículo 16. Estas son algunas de la gran cantidad de evidencias encontradas para cada periodo de la historia, indicando la exactitud de las escrituras. Con respecto al periodo del Nuevo Testamento, es abrumadora la evidencia de la confiabilidad histórica de la Biblia. Una evidencia es la exactitud histórica de Lucas, como el censo, mencionada en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ya que sabe que en esa época se acostumbraba a realizarse de manera regular en Egipto, Galia y Cirene. Lisanias, tetrarca de Abiria, fue un desconocido para los historiadores modernos, hasta que se encontró una inscripción que registra la dedicación de un templo que menciona el nombre, el título y el lugar correcto. Luego menciona los títulos correctos a los siguientes oficiales: Politarcas en Tesalónica, guardianes del templo en Éfeso, procónsul en Chipre, el primer hombre de la isla en Malta. Cada uno de esos títulos ha sido confirmado por el uso romano. Lucas nombra en total 32 países, 54 ciudades y 9 islas, sin cometer un solo error. Por lo cual, Sherwin White dice: la confirmación de la historicidad de hechos es abrumadora. Todo intento por rechazar su historicidad básica debe ahora parecer absurdo. Los historiadores romanos lo dieron por obvio mucho tiempo atrás. Los historiadores seculares como Tácito, Suetonio, Josefo, aún también el Talmud, confirman el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay muchas referencias acerca de la existencia de Jesús como figura histórica que murió a manos de Poncio Pilato. Algunos hasta mencionan que se informó que había resucitado de los muertos y que era adorado como Dios por todos los que lo seguían. Existen 2 descubrimientos como evidencia relativa a la muerte y resurrección de Jesús. El primero es un decreto insólito y el segundo es el cuerpo de otro crucificado. El decreto de Nazaret, que se encontró en una estela de piedra encontrada en 1978, emitido por el emperador Claudio, que dice que ninguna tumba sería perturbada ni se extraerían cadáveres de ellas, ni tampoco se moverían. Una explicación probable es que Claudio quizás oyera la doctrina cristiana de la resurrección mientras investigaba los tumultos del año 49 después de Cristo. Decidió no permitir que ese informe emergiera de nuevo. Esto tiene sentido si consideramos el argumento judío de que el cuerpo de Jesús había sido robado, según Mateo, en su capítulo 28, versículos del 11 al 13. En 1968 se descubrió en Jerusalén un antiguo camposanto que contenía 35 cadáveres. Entre ellos
se encontraba uno llamado Johanben, con evidencias de crucifixión parecidas a las escritas en el Nuevo Testamento. Todo esto son ejemplos de la manera en que la arqueología confirma la verdad de las Escrituras, brindando confiabilidad al creyente. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.